Preguntarle antes de entrar a hablar de la agenda en sí, si usted coincide en que parte importante de la molestia, de la rabia ciudadana, tiene que ver con estos abusos y también privilegios que no tienen que ver solamente entonces con distinto acceso a salud, educación, sino que tratan la justicia, los delitos para uno y para otros, los castigos que unos reciben y otros no. La interpretación de muchos, y me incorporo desde hace muchos años, es que esto no aguantaba más. Y lo que tuvimos y tenemos en parte es un estallido contra dos conceptos, dos prácticas, las desigualdades y los abusos. En mi opinión, las desigualdades y los abusos son como un poquito inherentes, vinculantes a una economía neoliberal ortodoxa, que no obstante nuestros esfuerzos, gobernamos 24 de los 30 años, sí. No fuimos capaces, entre inhibiciones, entre la derecha, que en esto no se pierde, e incluso te diría que parte de la gente nuestra se compró las lógicas del modelo. ¿Solo eso, también complicidades cuando llegaron a afectarlos a ustedes, los delitos de las platas políticas y del financiamiento ilegal? No, porque eso... No, ¿por qué se lo digo? Sí. Porque cuando comienza los escándalos de financiamiento ilegal de la política y solo afectaban a la UDI, la verdad es que se alentaba mucho a la Fiscalía a actuar. Y cuando aparece el caso SQM, y no a toda, pero a buena parte también a la ex nueva mayoría o ex concertación, lo afecta el financiamiento, tenemos acusaciones de presiones por parte del exdirector del Servicio de Impuestos Internos y ese diálogo famoso en que él atribuye a Arenas haber dicho, llévense las facturas con camiones de SQM. A Rodrigo Peñalillo, perdón. A Rodrigo Peñalillo haber dicho, llévense las facturas con camiones antes de que las encuentre la Fiscalía. Todo lo que tú me estás diciendo que... Y la paralización del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, entonces no hay una complicidad errores también. Monumentales, políticos, la superioridad moral nuestra sobre la derecha en esas materias se relativizó, y lo que estamos aprendiendo hoy día es que la gente común y corriente, que el 99,9, reventó. Ya, pero usted asume que se utilizó políticamente el Servicio de Impuestos Internos porque se paralizaron las querellas. Si la versión de... el exdirector del Servicio de Impuestos Internos es efectiva, porque eso tengo entendido que está en un proceso, es abuso, pues. O sea, que yo le diga al director de Servicio Interno, para que no me pillen la boleta mía, comillas, mala, anda con un camión, eso es una aberración. Ya, pero de que se paralizaron las querellas, se paralizaron, no se presentaron más querellas y con eso se dejó de avanzar porque no podía hacerlo el Servicio de Impuestos Internos. Sí, porque además, Internos. como decía, acabo de escuchar al fiscal, yo creo que la clave que la iniciativa en la acusación también sea el Ministerio Público, no solo en los delitos electorales, también en los tributarios y también en la Fiscalía. Todo esto ha sido debatido, Mónica. Acuérdate la discusión que hubo si había iniciativa del fiscal nacional sobre lo que decía la Fiscalía Nacional Económica. Me acuerdo perfecto. Bueno, yo espero que de todo esto cambiemos radicalmente. Ahora, usted mismo tiene una frase que era bien, no me acuerdo textual, pero era algo así como que con el financiamiento había que cerrar los ojos y apretar los dientes. Sí, hay otra cosa más, pero quedémonos ahí. Claro, a mí me preguntó un gran periodista en una radio, me preguntó, era porque en la Fundación Chile 21, como en todos los centros de estudio, nos financiamos con suscripciones a las empresas. Todos, ¿ya? Unos más, otros menos. O sea, al lado Chile 21, al lado de Libertad de Desarrollo, un mono tití, ¿ya? Y claro, y entre los suscriptores estaba Soquemicho. Y cerraron los ojos y apretaron los dientes. Así es. Tal cual. O sea, fueron cómplices de esto también. Sí, pues. Y eso es parte de la raíz de la rabia también de la gente. Hay rabia sobre eso, el abuso, el privilegio. Mira, ayer escuchábamos al presidente, ¿no es cierto? Como todo lo que ha hecho, en mi opinión, el gobierno es como entre tardío, cuentagota, parcial y gradual. Mira lo de ayer. Veamos entonces, veamos lo de ayer. ¿Cuál es su opinión general? ¿Cuál es su opinión general sobre la agenda presentada ayer? Sin duda es un avance. Pero mira lo que hay. Básicamente tiene que ver con información privilegiada, tiene que ver con colusión y tiene que ver con la provisión de servicios que son completamente unilaterales. También con los delitos de impuestos, también, de evasión. Pero mira la historia reciente de Chile, lo que recién conversábamos. El abuso es parte de este sistema.
Pero te quiero agregar otros abusos. El abuso de la AFP. Ya, antes de que me hable antes de que me hable de esos abusos, tiene... Hay, por ejemplo, hay, no sé, denunciante anónimo también, hay una facilitación de las denuncias, por ejemplo, laborales, hay hartas cosas que también han sido recibidas de buena manera por algunos, otros dicen, ya, por eso. Pero ¿tiene sentido elevar las penas de los delitos de colusión de los tributarios si es que para actuar el Ministerio Público necesita de la querella previa del CERVEL, del Servicio de Impuesto Externo, de Aduana o de la Fiscalía Nacional Económica? No tiene sentido porque, en mi opinión, el cambio tiene que darle al Ministerio Público las atribuciones que hoy día carece. Atribuciones que le fueron negados cuando durante el gobierno de Michelle Bachelet se hizo esta reforma a raíz de las propuestas de la Comisión Engel. Sí. No se le dio atribución al Ministerio Público para querellarse sin acción penal previa de los otros. Toda la lógica... Y se pidió, se dijo públicamente. En mi opinión, todo es mi opinión, toda la lógica tiene que ver con que confiar en el mercado, que se autorregule. Pero mira... ¿De veras que tiene que ver solo con confiar en el mercado y no con protegerse los políticos ellos mismos? No, siempre hay algo de eso. Lo que te quiero decir es que si tú ves la historia legislativa post-Pinochet, en los debates, yo estuve 8 años en La Moneda y en consecuencia 8 años en el Congreso, vi los debates. La lógica de la derecha era el mercado y algunos de los nuestros se compraron esto. Te voy a poner un ejemplo concreto. Hace 2 semanas la Fiscalía Nacional Económica acusó a Ruiz Tagle y se me olvida el apellido del presidente Colo-Colo. No sé si tú te fijaste los días siguientes... Aníbal Mosa y a Ruiz Tagle. Claro. Te fijaste que la pasada de ellos, no me acuerdo exactamente la cifra, fueron así como 350 millones de pesos. El de uno de ellos, Ruiz Tagle. ¿Te fijas? Sí. Y la multa eran 150. ¿Y por qué no elevaron las multas también cuando usted era en gobierno? No me hagas rabiar, Mónica. No, es que más que rabiar, dado que lo tengo a usted al frente, le pregunto por la responsabilidad política. Yo creo que en muchas cosas nos equivocamos, claramente. ¿Y en esas equivocaciones cuánto influyó el financiamiento que les habían dado? No, es que eso es demasiado picante. Es una cosa así, como que yo te compro y tú no me castigas. No creo que sea eso. Creo que fue, en mi opinión, una lógica... de incentivo, de cuidar que el sector privado que produce el 85%, da el empleo al 53%, demasiado. ¿Pero por qué se cuidaría al empresariado cuando se defiende a aquellos que han cometido delito? ¿De qué defensa me está hablando? No me refiero al delito, me refiero a una lógica que tiene que ver con, dado que la economía que recibió don Patricio Aylwin, que no ha cambiado mucho en su sentido de concentración. Fíjate, mira los datos que estoy leyendo, terminando un libro que me los tengo en la cabeza. Cuando el 1,5% de la empresa en Chile, que es la gran empresa se define en Chile por la que vende, factura más de 100.000 UF al infinito. Te produce el 80% de los bienes. Te contrata casi el 53% de los trabajadores. Y da cuenta como del 85% de la facturación. Ese poder, en mi opinión, abusó. Y no tuvimos, en mi opinión, el coraje para enfrentar con más fuerza ese poder. Ahora, ese poder, el económico, el grande, obviamente está articulado con la derecha política, con una gran cantidad de medios de comunicación, particularmente los escritos, y una sensación de que eran las reglas del juego y teníamos que acompañar a ese proceso. Mira las peleas que hubo con las mini reformas tributarias, la de don Pato Aylwin en el 91. ¿Qué le faltó a esta agenda, a su juicio, aparte de lo que hablábamos de la acción penal pública? ¿Qué más? ¿Qué otros abusos cree que usted que habría que haber incluido? Abuso laboral. No te quiero poner ejemplo. Abuso laboral. En Chile, de cada 100 trabajadores, 20 están sindicalizados. Y te quiero decir que la sindicalización subió 1/3 gracias a la reforma laboral de Bachelet. Pero hubiera subido mucho más si se hubiera aprobado por la derecha, y de hecho perdió la derecha. ¿Dónde crees tú que fue la derecha una que perdió en el Parlamento? La titularidad sindical. Al Tribunal Constitucional. ¿Quién nos bajó en la titularidad sindical? El Tribunal Constitucional, la tercera Cámara. Mira lo que pasó con el CERNAC. El presidente ayer hablando del CERNAC, pues yo te diría que es el abuso más masivo,
por razones obvias, no están ni en la colusión, ni en la información privilegiada, que son nichos de élite. El abuso más masivo es, tú te demoras un segundo en comprar o contratar un servicio y te demoras 6 meses en anular ese servicio. Que hay de hecho, algunas medidas que tienen que ver con aquello ahora. Entonces, repitámonos a un año, ¿está? Bachelet manda un proyecto del CERNAC con diente y muela. La derecha votó en contra. Ganamos en el Parlamento para darle diente y muela al CERNAC. ¿Dónde va la derecha? A la tercera cama. Tribunal Constitucional quedó sin diente el CERNAC. Vamos a ir a otro tema. Sí. No quiero defender ese punto, solo quiero decir que en otras ocasiones también acudió al Tribunal Constitucional la ahora oposición, pero nos queda súper poco tiempo y quiero preguntarle, si usted fuera tan corto, yo creo que ya, en fin. Ya, dale. Quiero preguntarle, si usted tome agüita antes para que no haga tiempo después para la respuesta. Mientras tú me preguntas, yo tomo. Quiero saber, si es que usted fuera parlamentario, ¿cómo votaría la acusación constitucional si usted fuera senador contra el exministro Andrés Chadwick? A favor. Y te hablaba por qué. Porque las acusaciones constitucionales en la historia de Chile son esencialmente juicios políticos que se adornan, voy a ser súper franco y directo, con elementos de fundamentación jurídica. Mira la historia post-Pinochet. Hubo una discusión, un debate jurídico con la Yana Proboste, alineación completa. Oposición, derecha en ese entonces y nosotros. Hubo una discusión jurídica sobre Harold Beyer, alineación completa. Se salió de la línea, acuérdate, del senador Patricio Bucher y sorprendió a la derecha el senador Carlos Bianchi. Entonces, cuando tú sacas la cuenta de lo que va a pasar mañana o el jueves, 24 somos los senadores de la oposición. No, no soy senador, son los de la oposición. 19 de la derecha. Siempre las acusaciones constitucionales son un juicio político y donde lo que prima es la correlación de fuerzas políticas. Si fuera un debate jurídico, Mónica, la dispersión de votos, la transversalidad de los votos sería mucho mayor. Entonces, en concreto, ¿usted votaría a favor de la acusación en contra de Andrés Chadwick y por qué? Porque es un juicio político, más allá de la persona, que la respeto mucho, que le tocó una circunstancia de ser ministro del Interior cuando estalló la sociedad chilena y, como dicen todos los informes, y hubo una violación masiva de los derechos humanos. Yo fui ministro del Interior 1 año. Si yo hubiera sido ministro del Interior en estas circunstancias y pasa lo que pasó, con todo el derecho a acusarme a mí, constitucionalmente. Todo el derecho. Él dijo, les pido en la serenidad de las conciencias puedan reflexionar sobre este punto porque con ello además se le puede estar causando un grave daño a una persona y a su familia, un grave daño frente a situaciones sobre las cuales ustedes no tendrán responsabilidades ni controles. Dijo que no era justo ser un chivo expiatorio de la crisis política. Yo entiendo el argumento emocional y subjetivo, pero cuando uno asume un cargo, y por eso te pongo el ejemplo de cuando yo fui ministro del Interior, tiene que asumir todas las vertientes de ese cargo, incluyendo la posibilidad que surja una emergencia de cualquier tipo, en este caso social, en mi opinión, que se reaccione abusando y violando los derechos humanos, y uno tiene que poner la cara, pues. Poner la cara. ¿Y la responsabilidad de él sería por acción o omisión? Yo creo que por omisión. No creo que él lo haga. No, porque efectivamente entre esos 10 días, entre que estalla el 18 y el día que renunció, hay una violación masiva de derechos humanos. Ojo, cuando digo acción no me refiero a pedir que se violen derechos humanos, sino por acción. Por eso estoy hablando de acción de que la medida tomada no fuera la más correcta o no fuera la que se tenía que implementar. Usted dice que por omisión. Yo le estaba preguntando por eso en qué línea lo decía. Para cerrar, ¿cómo votaría y por qué la acusación en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera? Ahí pienso otra cosa distinta. Siento pensando en el efecto político. La acusación contra el presidente se va a perder a todo evento, aunque pase al Senado. Porque con el mismo argumento que te di hace 3 minutos, tanto en la Cámara y con mayor razón en el Senado, lo que tú tienes que medir es tu fuerza, la tuya y la del adversario. ¿Pero cree que tiene la misma responsabilidad política el presidente de la República que el exministro del Interior? No, yo creo que es distinto. Y es distinto porque en la línea de mando, sin duda, todo termina en el presidente. Pero la línea, que yo lo viví,
con el presidente Lago y la presidenta Bachelet. La línea más directa de responsabilidad política está en el cargo del caso del ministro. Y particularmente, si el ministro de Interior, en este tema. Francisco Vidal, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias,